sesión de clase programada para el día de hoy. Tenemos la agenda que se les hizo llegar a cada uno de ustedes. Estamos tratando los elementos positivos y negativos del delito. Estamos ante lo que técnicamente se denomina la construcción técnica jurídica de la infracción penal. Es decir, lo que comúnmente pues denominamos o conocemos como delito. Hemos estado trabajando sobre los elementos constitutivos del delito, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, para pues que nosotros entendamos y comprendamos lo que es la construcción técnica jurídica de la infracción penal. Este denominativo, pues tal y como lo expusimos en su oportunidad, es producto de la doctrina alemana del derecho penal. Somos los profesores alemanes quienes partieron pues de la elaboración de la construcción de la escuela técnica jurídica del derecho penal. Y dentro de esta corriente, pues se ha hablado de lo que es la infracción técnica jurídica de lo que comúnmente pues conocemos todos como delito. Está integrada por una serie de elementos positivos que son los que sumados constituyen o contribuyen a su construcción. Cada uno de ellos pues también tiene un elemento negativo. Cuando aparecen estos elementos negativos se empieza a destruir la construcción técnica jurídica del delito. Y en todo caso desaparece, si no el delito, la responsabilidad penal de quien lo comete. De tal manera que esa es la razón de por qué, desde el punto de vista puramente pedagógico, académico, pues seguimos manteniendo la estructura de la construcción técnica alemana. Ellos pues fueron quienes principiaron a describir el delito como una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Y es precisamente de esta descripción que ellos elaboraron como un cuadro sinóptico, pues para poder explicar los elementos positivos por un lado y cada uno de ellos con su elemento negativo por el otro. Así se habló de la acción o conducta humana delictiva como primer elemento, luego de la falta de acción como su elemento negativo, luego de la tipicidad como su segundo elemento, luego de la falta de tipo o atipicidad como su elemento negativo. Luego, pues se sigue con la antijuricidad o antijuridicidad, que es el tema de hoy, como elemento positivo, y las causas de justificación como su elemento negativo. La culpabilidad como elemento positivo, las causas de inculpabilidad como su elemento negativo. Luego hablamos de la imputabilidad como su elemento positivo, las causas de inimputabilidad como su negativo, la punibilidad como su elemento positivo y las excusas absolutorias pues como elemento negativo de la punibilidad. Esta construcción, toda esta
estructuración técnica jurídica, pues fue en principio pues la dominante en la doctrina del derecho penal moderno. Sin embargo, en el derecho penal contemporáneo, a partir de elaboraciones que hicieron profesores italianos como Messi, como Grispigni, Maggiori, Giuseppe, Carneluti, el mismo profesor Carneluti, ellos pues principiaron a tratar una nueva estructuración de la conducta humana delictiva y hablaron de un sistema triconómico, es decir, el análisis de la conducta humana en tres partes. En una primera parte, ellos hablan modernamente de lo que es una conducta típicamente antijurídica. Luego hablan de una conducta culpable y luego de una conducta punible. Es decir, de manera sintética o resumida, para referirse a la conducta delictiva, al delito, dicen que es una conducta típicamente antijurídica, culpable y punible. Esa es una manera triconómica, sintética, de presentar lo que es el delito contemporáneamente. Sin embargo, nosotros pues seguimos explicándolo como originalmente lo planteó la doctrina alemana, y hacemos pues la respectiva relación que actualmente hace la doctrina o la corriente moderna italiana sobre esto. Y desde ese punto de vista nosotros podemos advertir que efectivamente el delito es una conducta, es una acción o conducta humana típicamente antijurídica. Y aquí es donde tenemos a la antijuricidad o antijuridicidad, que le llaman otros autores, como un tercer elemento positivo del delito o como parte de esa primera connotación que se hace en la corriente moderna. Conducta humana típicamente antijurídica. Para explicar la antijuricidad, vale la pena hacer un análisis integral de los otros dos elementos. Si lo hacemos desde el punto de vista amplio, lato sensu, desde lo más general posible, la antijuricidad lo que nos da la idea de que es contrario al ordenamiento jurídico. Eso es antijuricidad, contrario al ordenamiento jurídico. Sin embargo, no todas las conductas contrarias al ordenamiento jurídico son delictivas. Hay muchas conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico en general, que son ilegales, que son ilícitas, pero que no necesariamente son delito, no necesariamente son delictivas. ¿Por qué? Y aquí advertimos, para que una conducta humana sea considerada como delictiva, debe ser típicamente antijurídica. Una conducta humana típicamente antijurídica. Es decir, esa conducta humana tiene que estar tipificada en una norma penal como delito. Debe estar descrita. Y acuérdense cuando explicamos lo que entendemos como tipo penal, es la descripción en abstracto que hace el legislador de una conducta humana reprochable y punible.
Es decir, para que una conducta humana sea delictiva, tiene que ser típica, pero no basta con que esa conducta humana sea típica. Se requiere de que sea típicamente antijurídica, pero tampoco basta que sea una conducta antijurídica, porque hay conductas humanas que son antijurídicas, que son ilegales, que son ilícitas, pero que no necesariamente son típicas, pero que no necesariamente son delictivas. De tal manera que, pues, analizando estos tres elementos, estos tres primeros elementos positivos en su estricta relación dentro de la construcción técnica jurídica, primero, pues nos deja muy claro que en el derecho penal moderno y por supuesto en el derecho penal contemporáneo están totalmente excluidas o excluida la responsabilidad penal de los animales y de las cosas inanimadas. Y esto pues lo subrayamos, aunque parezca increíble, porque en algún momento de la historia del derecho penal antiguo, del derecho penal clásico, ya lo examinamos, pues se imputó responsabilidad penal, recuerden ustedes, a los animales y aún hasta las cosas inanimadas. Sin embargo, pues en el derecho penal moderno y contemporáneo, la responsabilidad penal es exclusiva y es de la conducta humana. Solo la conducta humana puede llevarnos a constituir una responsabilidad penal, es decir, una responsabilidad delictiva. Entonces, partimos de una acción o conducta humana, siempre, pero esa acción o conducta humana, para ser considerada como delictiva, necesariamente tiene que ser típica, tiene que estar descrita en una norma penal como delito. Entonces, hablamos de una conducta humana típica para que sea delictiva. Es decir, si la conducta humana, por más reprochable que nos parezca, no tiene un tipo penal, no tiene una norma penal que la describa como delictiva, no es delito. Ahora bien, no basta que esa conducta humana sea típica, porque hay conductas humanas que son típicas, pero no necesariamente son típicamente antijurídicas. En otras palabras, hay conductas humanas que son delictivas, pero aún siendo conductas humanas delictivas, carece el sujeto activo de responsabilidad penal. Eso quiere decir que la conducta humana no basta con que sea típica. Para ser delictiva tiene que ser típicamente antijurídica. Típicamente antijurídica. Desde ese punto de vista, la tipicidad juega el papel de límite de la antijuridicidad. La antijuridicidad o antijuridicidad es mucho más amplia. Es más, cuando en la doctrina se discute sobre la naturaleza de la antijuridicidad, algunos tratadistas sostienen que la antijuridicidad en sí misma es la esencia del delito. O es la esencia, la antijuridicidad es la esencia misma del delito. Más que un elemento es su esencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún delito
que no sea antijurídico. Sin embargo, hay conductas, pueden haber conductas antijurídicas, pero que no necesariamente son delictivas. Es decir, conductas contra el ordenamiento jurídico, conductas contra el derecho, que pueden ser conductas ilegales, pero no necesariamente delictivas. Para que una conducta antijurídica, ilegal, sea delictiva, necesariamente tiene que ser típica. Tiene que haber un tipo penal que la contenga. Es decir, insisto, la tipicidad viene a jugar el papel de límite de la antijuricidad. De tal manera, pues, que un delito es una conducta humana típicamente antijurídica. Eso es una conducta delictiva. Hasta ahí. Pero puede ser, ojo, que desde ese punto de vista nosotros estamos muy claros en que la antijuricidad como elemento positivo del delito es la relación de oposición que hay entre la conducta humana y la norma penal del Estado. Esa antijuricidad es la contradicción existente entre una conducta humana concreta y un concreto orden jurídico previamente establecido por el Estado. De tal manera que la antijuricidad es lo contrario al ordenamiento jurídico. Pero para que sea elemento constitutivo del delito, esa antijuridicidad tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico penal. Jurídico penal. Porque la antijuridicidad en términos generales, en sentido amplio, lato sensu, es lo contrario al ordenamiento jurídico, pero no necesariamente es delictiva. Porque hay conductas, insisto, que son contrarias al ordenamiento jurídico, que son ilegales, pero que no necesariamente son delictivas. Para que una conducta sea considerada como delictiva, tiene que ser típica, pero no basta que sea típica, tiene que ser típicamente antijurídica. La antijuridicidad, entonces, es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal del Estado. No cualquier norma jurídica, sino la norma penal del Estado. Ahí es donde aparece la importancia que tiene la tipicidad. La tipicidad como el límite que enmarca la antijuridicidad para que ésta sea delictiva. Entonces ya podemos decir concretamente que un delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica. Y ahí estamos claros. Un delito es una conducta humana típicamente antijurídica. Hasta ahí. Ahora, hay conductas humanas típicamente antijurídicas que quedan relevadas de responsabilidad penal, que quedan excluidas de responsabilidad penal. Aun y cuando se concrete la conducta humana típica, se discute su antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad penal. Y cuando aparece el elemento negativo
de la antijuricidad es precisamente cuando se habla de una conducta humana típicamente antijurídica, si queremos verlo así. Es decir, hay un delito, pero no hay responsabilidad penal de parte del sujeto activo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo actuó en un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque el sujeto activo actuó en legítima defensa, o porque el sujeto activo actuó en el legítimo ejercicio de un derecho. Y me estoy refiriendo concretamente a la ley penal guatemalteca. El artículo 24 del Código Penal vigente en Guatemala establece lo que son las causas de justificación. Y las causas de justificación, desde el punto de vista técnico-jurídico, no son más que el elemento negativo de la antijuricidad o de la antijuridicidad en el delito. Y de acuerdo a la legislación penal nuestra, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, las causas de justificación son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Si el sujeto activo de la comisión de un delito demuestra que actuó en legítima defensa, en estado de necesidad o en legítimo ejercicio de un derecho, se exime de responsabilidad penal. El juzgador lo exime de responsabilidad penal y, por supuesto, lo exime de pena. No se impone una pena. De tal manera, pues, que así es como llegamos a advertir que dentro de este punto programático de la antijuricidad o antijuridicidad como elemento positivo del delito, lo más importante, luego de haber explicado la relación que hay con la conducta humana típica, es explicar detenidamente las consideraciones no solo doctrinarias, sino que desde el punto de vista legal, stricto sensu, establece la legislación penal en Guatemala. Y entonces vamos al artículo 24 del Código Penal, que se refiere a las causas de justificación. Y la primera de las causas de justificación que actúan, repito, como elemento negativo de la antijuricidad en el delito, son, en primer lugar, la legítima defensa. Desde el punto de vista doctrinario, los autores identifican o pueden identificar varias clases de legítima defensa. Pero, por lo menos, básicamente nosotros debemos conocer en atención a la legislación penal vigente en Guatemala tres clases de legítima defensa. La legítima defensa, que es la común, la legítima defensa privilegiada y una tercera legítima defensa que en la doctrina se conoce con el nombre de legítima defensa putativa. Entonces tenemos la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa putativa, en atención a lo establecido en el Código Penal nuestro. ¿A qué se refiere cada una de ellas? En primer lugar, cuando hablamos de la legítima defensa en general, partimos de que el sujeto activo obró en defensa de su persona, en defensa de sus bienes, en defensa de sus derechos, en defensa de su patrimonio. Y cuando obró en defensa de su derecho, de sus bienes,
lo hizo o lo debe hacer, mejor dicho, lo debe hacer llenando por lo menos 3 requisitos. Que no haya ningún tipo de agresión ilegítima de parte de su persona. Que haya racionalidad en cuanto al medio empleado para defenderse y que no exista provocación de parte del sujeto activo. Si él no ha provocado, si no hubo una agresión de parte de él, y si hubo racionalidad en el medio empleado, estamos frente a una legítima defensa común. Y así lo establece el código. Dice, legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de persona, bienes o derechos de otra, no solo de uno, sino de otra persona, podría ser, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima. Necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Esos son los 3 requisitos, las 3 circunstancias que deben, como presupuesto, existir para que un juzgador pueda tipificar la legítima defensa común y corriente que exime de responsabilidad penal al sujeto activo porque es un elemento negativo de la antijuricidad. ¿Cómo explicarlo de manera práctica para que se pueda comprender mejor? Les comentaba a los compañeros en la otra sección, en la otra clase, de un sujeto que va caminando a su casa. Y camino a su casa, después de su jornada de trabajo, repentinamente es sujeto de un asalto. Un asalto que realiza una persona que le sale al paso con un cuchillo en la mano para agredirlo. Y tratando de agredirlo, le dice que entregue el dinero, que entregue la cartera, para que él pueda seguir su camino en paz. Ante esa situación y sorprendido por lo que está pasando, este sujeto que va para su casa lleva una pistola al cinto, con licencia pues para portarla. Él tiene licencia para portar su arma. Y en el momento en que él se siente pues ya agredido y casi que lesionado por el ladrón, por el que lo está asaltando, él saca el revólver y le dispara a las piernas y lo deja gravemente herido y evita así que lo asalte, que le quiten su dinero. En ese momento definitivamente ya la autoridad y lo capturan, pues, porque él ha lesionado gravemente con un arma de fuego a esta persona. Esta persona que también, pues, en el momento de que se presenta la autoridad, lo encuentran con el cuchillo en la mano. Y lo llevan al hospital. Si ustedes analizan ese caso, hay una conducta humana típica de lesiones graves. En una conducta humana. Lo que tenemos que analizar es si hay una conducta humana típicamente antijurídica. Y entonces vamos a analizar
que si es cierto que el sujeto actúa en legítima defensa, no podemos hablar de una conducta humana típicamente antijurídica, porque precisamente aparece una causa de justificación que es la legítima defensa. Pero lo que tenemos que hacer es analizar si efectivamente llenan los requisitos de una legítima defensa de acuerdo a la legislación penal vigente en Guatemala. Y entonces vemos el artículo 24 que dice que hay legítima defensa es quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de su persona, bienes o derechos de otra. En este caso, él obró en defensa de su persona, de sus bienes y de sus derechos. Pero siempre dice que se llenen los requisitos siguientes. Agresión ilegítima. Él fue agredido ilegítimamente. Él iba tranquilamente después de su jornada de trabajo hacia su casa, cuando fue asaltado. O sea, hubo una agresión ilegítima. Se llena el primer requisito. Segundo, dice, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla. Y aquí hay una discusión fuerte en la doctrina. Cuando se exige la necesidad racional del medio empleado para repelir o para impedir el ataque, la pregunta es, ¿eso significa que el que se defiende tiene que defenderse con un arma igual a la que al arma con la que está siendo agredido? Y esa es la discusión. En principio se creía, y la opinión existente en algunos autores era que la racionalidad del medio empleado debía quedar evidenciada porque el arma era de la misma especie o un arma que podría catalogarse como menos peligrosa. Por ejemplo, en este caso, el asaltante pues realizó su trabajo, pues su labor. Él asaltó con un cuchillo en la mano. Si estuviéramos de acuerdo con la doctrina de la racionalidad del medio empleado con la misma arma, quiere decir que el que se defendía tenía que haber sacado un cuchillo para defenderse, porque con un cuchillo estaba siendo asaltado. O en caso no fuera un cuchillo, pues que fuera un palo o que fuera piedras. Pero él se defendió con una pistola que llevaba al cinto y que porta legalmente, que tiene licencia para portarla. La doctrina dominante en este momento sostiene que la racionalidad del medio empleado no exige, no significa que debe ser de la misma especie del arma con la que se defiende, o que tiene que ser de la misma especie o menor. No, puede ser un arma equivalente, más o menos, de acuerdo al riesgo, al peligro y a las circunstancias. En este caso se defendió con una pistola que llevaba y que hizo 2 o 3 disparos y que acertó en las piernas del asaltante. Consideramos que de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina pues guatemalteca, a la doctrina pues, y la jurisprudencia nuestra, pues hay racionalidad en medio empleado. Entonces sí se considera como una legítima defensa. No fuera así en casos muy extremos. Demos el caso que el asaltante llevaba un periódico en la mano y amenazó con golpearlo con un periódico. El otro se defendió con una escuadra. Ahí no hay racionalidad en el medio empleado. No hay racionalidad. Pero en este caso creo que sí hubo racionalidad en el medio empleado. Sí se llena el segundo requisito.
Y luego el tercero dice falta de provocación suficiente por parte del defensor. En este caso, él no provocó esto. Es decir, él iba tranquilamente para su casa cuando fue asaltado. Se llena el tercer requisito, de tal manera que estamos ante una legítima defensa, común y corriente. En este caso se exime de responsabilidad penal al sujeto. Aparece la legítima defensa como un elemento negativo de la antijuridicidad, en el delito. Muy bien, pero escuchen esto, muy importante. Esa literal C del artículo 24 del Código Penal nuestro, que se refiere a la legítima defensa, dice, punto y seguido, se entenderá que concurren estas tres circunstancias, o sea, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derecho de los moradores. El requisito previsto en el literal C, o sea, falta de provocación suficiente, no es necesario cuando se trata de defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Así termina esta legítima defensa. Esto que leí, esta parte final que leí del artículo 24, inciso primero, es lo que en la doctrina se llama legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque no se requiere que se den los tres requisitos de la legítima defensa común a la que nos hemos referido. Y les ponía un ejemplo. Una persona que estaba durmiendo en su casa con su familia y a medianoche lo despierta la esposa y le dice que se despierte porque están queriendo abrir el portón de su casa. Ellos están en un segundo nivel y escuchan los ruidos que estaban pues tratando de romper, abrir el portón. En ese momento la persona, el señor toma su rifle y baja, porque estaba durmiendo en el segundo nivel. Al bajar y coincidentemente bajando él y se abre el portón de su casa. Si rompen la puerta o forzan la chapa y se abre. Y entra una persona. Él dispara su arma, su rifle, y pues efectivamente le da muerte al sujeto que estaba entrando y que queda fallecido adentro de su casa. Cuando llega la autoridad competente, que es los agentes del Ministerio Público, que son los que tienen a su cargo la investigación pues de los delitos, y en compañía de la Policía Nacional Civil, advierten de que el sujeto que estaba fallecido no llevaba ningún arma. Lo que llevaba en la mano era la llave, una llave, con la que él quería abrir el portón, pero iba borracho o drogado y pensó que él estaba entrando a su casa porque el vecino se confundió de puerta y como no le abría su llave, la llave que él llevaba, empezó a forzar hasta que logró romper la puerta y entrar por ahí. Pero no era un ladrón, no era un asaltante, era el vecino en la casa y no llevaba ningún arma.
analicen ese caso. Si ustedes analizan ese caso, van a advertir que aquí se trata de una legítima defensa privilegiada. Y dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias, o sea, no es necesario examinar si hubo o no agresión ilegítima, no es necesario examinar si hubo racionalidad en el medio empleado, no hay necesidad de examinar si hubo falta de provocación suficiente. Dice, cuando respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena, como en este caso, o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Es exactamente el caso que estamos planteando. Aquí hay una legítima defensa privilegiada. Obviamente que no vamos a, no podemos discutir si había o no racionalidad del medio empleado, porque si discutimos eso, no había. El otro pobre que falleció ahí, lo que llevaba en la mano era una llave, iba borracho. El otro le dispara con un rifle. No había racionalidad, sí, pero tampoco la ley lo exige, porque se trata de una legítima defensa privilegiada cuando se trata de alguien que está protegiendo su morada, protegiendo a su familia. Entonces la ley lo establece muy claro. Y todavía finaliza diciendo que el requisito del literal C, o sea, la falta de provocación suficiente, no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Esto es una legítima defensa privilegiada. Entonces, hemos explicado claramente qué es una legítima defensa, qué es una legítima defensa privilegiada, y luego la doctrina habla de una legítima defensa putativa. Y si bien es cierto, el artículo 24, cuando se refiere a la legítima defensa, no se refiere a la legítima defensa putativa, pero bueno, primero explico. ¿Qué es la legítima defensa putativa? Se llama legítima defensa putativa aquella que se da cuando el sujeto que se defiende cree que realmente está siendo agredido, pero esa agresión está más que en su cabeza. Él cree que está siendo agredido, pero no es cierto, y se defiende, pero las circunstancias en las que se da son todas propicias para creer y sentir que está siendo agredido, y él se defiende de esa situación. Les comentaba de un caso que tiene la jurisprudencia española. Y si mal no recuerdo, sucede en la Gran Vía en Madrid. En una de las tardes más veranos, tal vez más fuertes que los que tenemos hoy acá, dice, se encuentran dos enemigos, dos personas que eran enemigas acérrimas. Eso fue demostrado en el juicio. Venía una en contraposición a la otra. Una se dio cuenta de que venía el otro. Eran dos hombres. Y cuando se dio cuenta que venía su enemigo, lo estaba observando cuando vio que su enemigo metió la mano en la bolsa interior del saco. Él dijo, va a sacar un arma para dispararme, pensó.
Él sacó la suya antes y le disparó. Cuando llega la autoridad, se levanta el cadáver, se dan cuenta que el sujeto, el occiso, el fallecido, no llevaba ningún arma. Él metió su mano a la bolsa de su saco para sacar un pañuelo y limpiarse el sudor. El otro pensó que lo iba a agredir y le disparó antes. Demostró que eran enemigos acérrimos en el juicio, y finalmente se declaró por parte del tribunal una legítima defensa putativa y se le eximió de responsabilidad penal. Esa legítima defensa putativa que denomina la doctrina la tiene contemplada el Código Penal de Guatemala, pero no en el artículo 24. Ojo, sino lo tiene como una causa de inculpabilidad en el artículo 25. En el artículo 25, numeral 3, y le llama error. Y oigan lo que dice. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto.